antes de nada, encantada Ernesto y agradecer, por supuesto, a Jonathan eh, la invitación a participar en este tipo de encuentros que me parecen bastante interesantes, sobre todo por el carácter mm, transversal de la temática, ¿no? Que permite un poco presentar diferentes temas. Y bueno, este que vengo yo a presentar en mi caso no es el tema central de mi tesis doctoral, que ya sabéis que se dedica a politización y a opinión pública en la Guerra de la Independencia, pero es un tema que he venido investigando de manera paralela y que me parece realmente interesante, sobre todo por la originalidad. Es un tema que a mí nunca se me hubiera ocurrido de manera particular, pero que todo se inició gracias a la invitación de Fran Leira Castañeira a publicar en el volumen, a ver, del pacifismo en España. Me planteó investigar una vía con perspectiva de género, de historia de las mujeres, en el que alguna de ellas funcionara o trabajara diferentes estrategias de pacificación. La verdad es que, para ser honesta, ha sido uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi corta trayectoria académica, por así decirlo, pero al mismo tiempo también fue muy sugerente, muy estimulante, porque, como os digo, creo que este tema de estrategias de pacificación femenina todavía está bastante por explorar, que se ha trabajado mucho la participación femenina en las guerras, tomando las armas o de otras maneras, pero no tanto desde el punto de vista de la paz. Y también porque, tomando un poco el hilo conductor del que me voy a ocupar, que es el análisis de Honorine Souchet, trabajamos mujeres, pero mujeres también francesas, que muchas veces están olvidadas, ¿no?, en este escenario de la Guerra de la Independencia. Por eso me parece bastante interesante. Evidentemente es un trabajo que voy a presentar que ya está publicado, así que voy a resumirlo bastante para poder adaptarme al tiempo, y si en algún momento deseaseis profundizar, pues allí queda publicado, ¿no? Yo me voy a centrar, como os decía, en el análisis de Honorine Souchet como mujer que llevó a cabo diferentes estrategias de pacificación en un contexto de guerra, como fue el contexto de la Guerra de la Independencia, en concreto en Zaragoza. Voy a recordar un poquito, voy a perfilar ese contexto tras la capitulación, que fue el 21 de febrero de 1809, y el panorama era desolador. Había ruinas, cadáveres por doquier, que se convirtieron en la mayor evidencia del sufrimiento que había sufrido la ciudad. Y vamos, en torno a 50.000 personas perecieron a lo largo de la contienda, que es casi tantas como vecinos tenía la ciudad. Y esto es muy interesante porque, claro, los vencedores habían ganado la batalla, pero ahora tenían que conquistar ese orden público, esa tranquilidad de una sociedad que había experimentado una movilización y una derrota sin precedentes. Esto es un reto que, después de la toma de Zaragoza por Lannes y después también de un gobierno de 40 días por Junot, quedó bajo la responsabilidad de Suchet. Suchet, que supongo que ya lo conoceréis, tenía una carrera militar brillante a sus espaldas. El 26 de abril de 1809 fue nombrado comandante del tercer cuerpo del ejército imperial. El general, digamos, que se instaló en la capital aragonesa para cumplir con todas estas nuevas órdenes, que entre ellas se le encomendó velar por la protección y por el buen espíritu público de los zaragozanos, ¿no? Y sobre todo en la consecución de la pacificación del territorio, que desde luego no era un reto baladí. En esta labor debemos destacar el papel que jugó su mujer, Honorine Antoine, que se distinguió bastante por su contribución a la sensación de normalidad, de armonía y de concordia. Y podemos tomarla como un ejemplo de aquellas mujeres que, de una razón u otra, mediaron por construir y por salvaguardar un clima de convivencia entre ocupantes y ocupados. Esto es bastante
importante y este va a ser un poco el objetivo de esta comunicación. El de un poco poder acercarnos a ese papel que ella desempeñó en las diferentes estrategias de pacificación que planteó su marido y cómo ella fue adaptándose a ellas y contribuyendo de una manera u otra. Fueron una amplia variedad de estrategias y prácticas políticas y entre ellas podríamos distinguir sobre todo la necesidad de mantener una buena relación, primero, evidentemente, con el gobierno josefino, con el monarca José I, en segundo lugar, con el imperio, en tercer lugar, trataban de mantener también una buena relación con la élite intelectual aragonesa. Después era también bastante clave, evidentemente, las relaciones con el cabildo, con las autoridades religiosas y con la nobleza, con la aristocracia y con la sociedad en general. Entonces, un poco teniendo en cuenta todos estos aspectos con los que debían de mantener o salvaguardar una buena relación, vamos a ir estructurando un poco todo lo que os quiero contar, ¿no? En primer lugar, cabría destacar cómo, cómo Honorine pudo favorecer ese vínculo entre Suchet y el gobierno josefino. Y desde luego, no hay duda que a ello contribuyó gracias al propio enlace, al propio matrimonio. Honorine y Suchet se casaron un 13 de noviembre de 1808 y esto influyó de manera directa en las relaciones de Suchet con José I, básicamente porque José I era tío político de Honorine. La madre de Honorine era la hermana de Julia Clary, la mujer de José I, y de este modo José I era el tío político de Honorine y al casarse Suchet con ella estableció un vínculo familiar que evidentemente favoreció mucho las relaciones de Suchet con José I. Esto queda bastante claro en la correspondencia. Una vez que el duque de Abrantes, que es Junot, se marcha del gobierno de Aragón y recomienda a Suchet, Suchet iniciará una correspondencia muy frecuente, con un tono muy familiar, donde también el mismo José I le pregunta qué tal ha ido, qué tal le va a Honorine, donde Suchet le agradece mucho el que hubiera intercedido en ese matrimonio y hubiera favorecido, y también le habla bastante y describe, se deshace en halagos hacia su mujer, le habla de lo agradecido que está porque ella venga a Zaragoza desde París, porque ella vivía en el Palacio de Luxemburgo, en donde era la residencia habitual también de Julia Clary, y aún así venía a Zaragoza, le acompañaba a Tortosa y él hablaba pues de ese courage rare que era propio de una mujer en esos tiempos, según Suchet. Y, y esto, pues por supuesto, dejó también un poco atrás todas las malas relaciones que se habían ido generando entre Junot y el gobierno José I, dando paso a una relación de bastante concordia y de cercanía. El siguiente paso o la siguiente manera en la que, bueno, se pretendía continuar avanzando hacia la pacificación del país era la de normalizar cuanto antes esa relación entre ocupantes y ocupados, y eso se traducía en favorecer la continuidad de las instituciones ilustradas locales, ¿no? Para ello, Suchet, en cuanto llegó a Zaragoza, dio un discurso y restauró la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y la Academia de San Luis. El análisis de este acto inaugural es muy interesante. Concurrieron, como nos cuentan las crónicas del momento, muchísimas damas, caballeros, bastante gustosos. Y este tipo de festejos es también a los que solía acudir Honorine por su gran capacidad y facilidad para establecer relaciones de manera natural. Era muy dada a construir abundantes y muy útiles vínculos que influyeron en la pacífica disposición de los espíritus de la población, ¿no? La estrategia
era bastante clara, la estrategia del matrimonio era bastante clara, que no solamente se reflejaba en las prácticas, sino también en los discursos, ¿no? Este tipo de práctica, por ejemplo, queda evidente en el propio discurso de Suchet en la investidura de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, donde trata de convencer a los académicos locales aragoneses de lo adecuado y ventajoso que es tejer una colaboración estrecha con su administración. Y él utiliza un discurso muy elocuente. Empieza hablando de las calamidades que han vivido, continúa ensalzando la benevolencia de su mandato y culmina un poco interpelando al público y diciéndoles, vuestro coraje se ha mostrado, ahora tenéis que hacer brillar vuestra sabiduría y me podéis ayudar a ello. Entonces, en esta retórica de las palabras se deja bastante entrever alguna de las claves de esta nueva política, que es asociar a los miembros de estas instituciones autóctonas al poder y garantizarles de este modo recuperar el esplendor de su rango o incluso incrementarlo. Consideraban que ganarse el apoyo de este sector de la sociedad, del sector intelectual, de la sociedad aragonesa, era la mejor apuesta, era la mejor inversión, el mejor apoyo para sostener esos cimientos de la obra pacificadora y garantizar el acercamiento no solamente a ellos como intelectuales, sino también a la sociedad, ya que ellos actuaban un poco como intermediarios, ¿no? El siguiente aspecto a tener en cuenta fueron las relaciones entre las responsabilidades de Suchet y de su mujer con Napoleón. ¿Qué sucedió? Esto llama bastante la atención porque el 8 de febrero de 1810 eh, Napoleón emitió un decreto en donde daba paso a que Aragón se constituyese como un gobierno particular que dejaba de depender de la monarquía española en detrimento del imperio. Claro, esto supuso mayores responsabilidades en Suchet y entre varias de estas consecuencias Suchet debe de dejar de mantener esa correspondencia con José I bajo pena de ser asimilado al gobierno josefino, ¿no? Además, otra de las dificultades es que a partir de ese momento eh, Suchet se tenía que hacer cargo de reunir la financiación para mantener a sus nuevos territorios y también a su propio ejército. Y entonces el general se vio en la obligación de crear nuevas contribuciones. Claro, esto supuso una medida muy impopular para la población con la que pretendían establecer unos lazos de concordia. No en vano, resulta muy interesante porque esta nueva situación política también acabó cristalizando en un sentimiento entre los aragoneses de distinción. Al generar una nueva unidad administrativa diferente al resto, alimentó o generó una sensación de una especie de pequeña monarquía feudal regentada por el matrimonio de los Suchet, con su pequeña corte aragonesa en particular. Y digamos que la presencia de Onogin en Zaragoza venía un poco a completar este cuadro idílico de matrimonio regente rodeado de esa pequeña corte y arropado por esas élites sociales. Una, una imagen bastante romántica que proyectaban en torno a esta nueva situación del gobierno de Aragón, pero aún así, obviamente, se debía de seguir trabajando y seguir utilizando y manteniendo todos los recursos al alcance del matrimonio para consolidar su autoridad en el territorio. Y otra de esas estrategias, conectando con la estructura, es la implicación del matrimonio, tanto de Suchet como de Onogin, y sus vínculos y sus lazos con las autoridades religiosas zaragozanas. Digamos que otra apuesta, pues eso, de los Suchet para calmar ese espíritu público fue obrar con la concordia con la iglesia. No solamente para, por el instrumento clave que puede ser la iglesia para representar el poder, sino también para mostrarse
como guardianes de las costumbres, de las tradiciones, de las creencias de los aragoneses. Onogin, en su caso, ella siempre que estaba en Zaragoza, hacía por visitar la SEO, hacía por visitar el Pilar, se aseguraba la asistencia en misa de todos los domingos y se dejaba bastante ver y se paseaba y se colocaba en lugares de posición privilegiada en la iglesia. Los centros religiosos, como lugares de sociabilidad, eran escenarios privilegiados para la propaganda política y entonces el frecuentarlos, el dejarse ver en ellos, asistir al oficio de ese centro de religiosidad popular y siendo partícipes también de los ritos, no era algo fortuito. Igual que tampoco era fortuito el uso de grandes ceremonias con procesiones, músicas, plegarias, etc. Entonces vemos como las águilas y los rezos a la Virgen del Pilar compartían celebración, dando lugar a un proceso de identificación, ¿no? Era una estrategia política que se acabó, bueno, que hizo que la devoción de Suchet se acabara confirmando como sincera, entre otras razones por la imagen de su mujer, por la imagen de su mujer, de Honorín, como una mujer piadosa. Y tanto es así que incluso los eclesiásticos o la población hacia, hacia ella la convertían como una mediadora de las necesidades de ellos. Un claro ejemplo fue, por ejemplo, cuando el Cabildo tuvo unos graves problemas económicos y escribió, en vez de a Suchet de manera directa, prefirió primero escribir a Onogin comentándole este tipo de problemas y diciéndole que o se solucionaban o tendrían que cerrar sus puertas las dos iglesias. Era una situación, desde luego, verdaderamente alarmante, que nada podía favorecer la gestión de Suchet y que si esto sucedía, pues no solamente perdería ese instrumento para proyectar su poder, sino que también perdería uno de los baluartes sobre los que se sustentaba la tranquilidad de la población. Eh, y resulta realmente llamativo que la Iglesia, en vez de ponerse en contacto con él, que desde luego era un tema que le interesaba y que iba a hacer todo lo posible por ayudarles, lo hicieran primero con su mujer. Esto sucede lo mismo, dejando a un lado las autoridades eclesiásticas, a nivel social. Nada, poco después de la primera llegada de Honorín a Zaragoza, que Honorín llegará el 2 de agosto, pues el 7 de agosto ella irá a visitar unos pueblos cercanos a Aragón y Suchet la llevará a merendar, a conocer un monasterio, al cual se acercarán muchos de los vecinos de las poblaciones colindantes, sobre todo a conocer de cerca a la joven francesa, a agasajarla, pero también para solicitar su misericordia. Se acercarán a ella y solicitarán su misericordia para que liberase a unos hombres que estaban presos en la cárcel de Zaragoza. La condesa intervino por ello, concedió la libertad a los susodichos y desde luego fue una algarabía para los vecinos de la zona. Esto, desde luego, contribuyó a alimentar la imagen piadosa y bondadosa de Onogin y, por extensión, de su marido, que desde luego era una imagen que acabaría circulando hasta la capital. Eh, esta manera de ganarse la confianza de la población no solamente se verá en estos actos de misericordia, sino también en las animaciones y en los demás y en la generación de demás saraos, como dicen las fuentes de la época, ¿no? Tratarán de reconstruir desde los momentos de después de la capitulación, se tratará de reconstruir la vida social zaragozana, que es una técnica de apaciguamiento bastante sutil, pero también bastante eficaz, ¿no? Y para ello se procedió a abrir las plazas de toros, las plazas de toros, en este caso la de Zaragoza de la Misericordia, el teatro principal, con un montón de obras de teatro, de convites, cenas, bailes, donde desde luego la presencia de Suchet con su mujer Honorín eh, hacía bastante alarde en todo este tipo de diversiones, acudían y que eran actos también con una clara intención propagandística, sobre todo aquellos que se ofrecían de manera gratuita y que los condes no perdían para nada una ocasión en este tipo de eventos para mostrarse ante el conjunto de los vecinos con el fin de familiarizar su presencia entre ellos y que se les identificara como un gobierno que velaba por la concordia.
también resulta bastante interesante ver cómo la población se daba cuenta de que la presencia de Honorín se traducía en la multiplicación de ceremonias, de funciones, de veladas y en definitiva, mayor dinamismo social, que Zaragoza se embellecía cuando ella llegaba de visita desde París. Y entonces los propios maños esperaban con ansias sus respectivas venidas y salían a recibirla cuando ella llegaba a la ciudad, saludándola desde las ventanas, andando detrás del carro. Y ella, nada más llegar a la ciudad, cumplía con un circuito donde, además de recibir esas muestras de populares y espontáneos, también, pues evidentemente, acudía a, como destino final de este cortejo al Templo del Pilar. Era consciente del impacto y del calado que tiene el discurso pilarista en la sociedad zaragozana y no dudaba en aprovecharlo. Allí presentaba sus respetos a la Virgen, también presentaba sus respetos al Cabildo y una vez finalizado ello, volvía a reunirse con las élites locales, invitándolos, organizando una serie de fiestas o abriendo las puertas de su casa, que era una casa que compartía con Suchet y donde en ella, desde luego, la acabaron convirtiendo como un corazón de sociabilidad aragonesa, donde invitaban en buena medida a toda la élite aragonesa en general y zaragozana en particular, donde también en ocasiones invitaban a la asistencia de los fuegos de artificio, de volanderos, al público general y desde luego eh, sabían cómo aprovechar este espacio para ganarse todo este afecto, todo este estima de todas estas de la sociedad en general y de las élites en particular. Resulta muy llamativo que cuando Honorín estaba, todas las señoras más eminentes de la ciudad acudían todas las semanas de visita y que pasaban la tarde juntas hasta medianoche. Y también cómo la condesa era la anfitriona perfecta de todas estas fiestas, donde se generaba, muy interesante esto, un espacio mixto entre la esfera militar política napoleónica y también la élite urbana zaragozana. Perdón, Ella, Mónica, Honorín, se encargaba, vaya sí, cerrando, por favor, sí, que sí, que ha finalizado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, perdón. vale. Ella se encargaba de decidir qué se celebraba, quién acudía y cómo iba a desarrollarse esa fiesta. Y desde luego, esto es un logro en el plano social que se reflejó también en el ámbito político, creando un ambiente distendido, festivo, que se acabó creando en casa del gobernador gracias a la condesa y que no se hubiera podido generar de ningún otro modo. Aunque la guerra continuaba, la presencia de la joven en la ciudad era una pieza esencial que contribuyó a multiplicar esa sensación de normalidad, ¿no? Y por ello se le recordará a Honorín años después, no solo en la capital, sino también en el conjunto del país a finales del siglo XIX, cuando una vez muerta, en la mayor parte de la prensa española se le dediquen un montón de bellas palabras en reconocimiento y en despedida. Muchas gracias.